Aviones que, cuando cruzan el horizonte, hacen que los mejores analistas militares del planeta abandonen todo lo que están haciendo y lo miren con atención total. No por ser los más veloces, no por llevar el armamento más letal, sino porque su simple presencia en el aire es el mensaje más claro que existe en la aviación militar. Un mensaje cifrado dentro de la decisión misma de despegar. Un mensaje que dice: las cadenas de mando más vitales de Estados Unidos necesitan estar activas y operando en el aire. Y ese mensaje tiene un nombre: el Boeing E-6B Mercury. El 5 de marzo de 2026, el portal de noticias militares Militarny publicó que EE había enviado el apodado Doomsday Plane, avión del día del juicio final, el E-6B Mercury, al Oriente Medio. El 8 de marzo, Menaft confirmó que los jets del Doomsday Plane del ejército estadounidense fueron avistados en los cielos en el contexto del conflicto con Irán. Ese mismo día, el canal APT informó que Trump había desplegado los E-6B Mercury en medio de la creciente tensión con Irán. El 4 de marzo, Nation's Time reportó que seguimientos de vuelo rastreaban aeronaves de comando nuclear de EEUU. Sobre el Golfo, el Heraldo US publicó el 9 de marzo un análisis completo bajo el título: Conoce los aviones del día del juicio final que EEUU ha desplegado en el Oriente Medio. El 6 de marzo, el usuario verificado en X, con seguimiento de vuelos militares Aonurat Tape, documentó el despliegue del E-6B Mercury como aeronave de mando aerotransportado en el conflicto con Irán. Mientras Grok, el sistema de análisis de X, confirmó el 7 de marzo que reportes verificaban el despliegue del E-6B Mercury por parte de EEUU. Dos aeronaves E-6B Mercury volando sobre el Golfo Pérsico durante el conflicto más intenso entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita contra Irán en décadas. Dos aviones que la inmensa mayoría de la población jamás ha visto de cerca. Dos aviones cuya función es tan crítica, tan extrema y tan poco conocida, que cuando aparecen en los radares civiles de seguimiento, los analistas que saben lo que son entienden instantáneamente la magnitud de lo que está ocurriendo. Quédate conmigo, porque para entender por qué el despliegue del E-6B Mercury importa de una manera que ningún otro avión de combate o de vigilancia importa, hay que construir la imagen desde cero. ¿Qué es el E-6B Mercury? ¿Para qué fue diseñado? ¿Qué capacidades tiene? ¿Y qué significa en términos operacionales y estratégicos que esté en el aire sobre el Golfo Pérsico en este momento? Empecemos por lo que es el Boeing A-6B Mercury. Es una aeronave de mando, control y comunicaciones derivada del Boeing 707 comercial. Fue desarrollado para la Marina de AICFONO como reemplazo del EC-130Q Hércules en la misión TACAMO. TACAMO es el acrónimo de Take Charge and Move Out, que en traducción directa significa toma el mando y avanza. Ese nombre describe con precisión militar su función. En caso de que todos los centros de mando en tierra sean destruidos o queden inoperativos, el ETL-6B garantiza que la cadena de mando de EETSU pueda seguir operando desde el aire. Opera con los Flying Reconnaissance Squadrons 3 y 4 de la Marina de EE.UU, con base en Tinker Air Force Base, en Oklahoma. La flota total de E-6B Mercury en servicio consta de 16 aeronaves, todas operadas exclusivamente por la Marina de E.UU. Bajo la autoridad del STRATCOM, el Comando Estratégico, responsable de las fuerzas nucleares estratégicas de Estados Unidos. No operan bajo ningún otro mando. Reportan directamente al nivel más alto de la cadena de autoridad nuclear de EEU. Quédate conmigo, porque ahora hay que hablar de la característica técnica más importante del E-6B Mercury, que es la que explica por qué su despliegue sobre el Golfo Pérsico en el contexto del conflicto. Con Irán es una señal que los analistas no pueden ignorar. El E-6B Mercury está equipado con un sistema denominado Very Low Frequency Trailing Wire Antenna, o antena de cable remolcado de muy baja frecuencia. Esa antena consiste en un cable de aproximadamente 9 kilómetros de longitud que el avión despliega desde su cola durante las operaciones de comunicación. Ese cable, remolcado detrás del avión mientras vuela en círculos a alta altitud, actúa como una antena de transmisión en la banda de Very Low Frequency, o VLF, que es el rango entre 3 y 30 kHz. ¿Por qué importa la VLF? Porque es la única banda de frecuencia de radio que puede penetrar el agua de mar a profundidades operacionales. Las comunicaciones en UHF, VHF, HF y prácticamente todas las demás frecuencias utilizadas por sistemas militares no pueden penetrar el agua salada más allá de unos pocos centímetros. Esto significa que un submarino sumergido a profundidad operacional, donde está protegido de los sensores enemigos y puede operar sin ser detectado,
está efectivamente fuera del alcance de todas las comunicaciones de radio convencionales, excepto la VLF. Las transmisiones en VLF pueden alcanzar un submarino sumergido a decenas de metros de profundidad, suficiente para que las órdenes de mando lleguen a través del agua. Y el E-6B Mercury, con su cable de 9 kilómetros remolcado a alta altitud, es la plataforma aerotransportada más capaz del inventario de EEUPU para generar esas transmisiones VLF con la potencia suficiente para alcanzar submarinos sumergidos en cualquier océano del mundo. ¿Qué submarinos? Los que más importan en este análisis son los submarinos de misiles balísticos de la clase Ohio, denominados SSBN en la nomenclatura de la Marina de EEUPU. Son los submarinos que llevan los misiles Trident II, que constituyen la pata naval de la tríada nuclear de Estados Unidos. Cada submarino Ohio operativo lleva hasta 24 misiles Trident II. Cada misil Trident XL puede transportar entre 4 y 8 ojivas nucleares de rendimiento variable. En cualquier momento, un número de esos submarinos está en patrulla activa, sumergido en océanos que no se especifican públicamente. Y el único sistema que puede comunicarse con ellos en tiempo real mientras están sumergidos es la VLF. El E-6B Mercury es el sistema que garantiza que si todos los centros de mando en tierra de EASIT-K-UBO son destruidos simultáneamente, o si sus comunicaciones son interrumpidas, la autoridad de mando sobre esos submarinos con misiles Trident no se pierde. El avión que vuela en círculos sobre el océano con su cable de 9 kilómetros puede recibir la orden del comandante en jefe, o del sucesor constitucional si el comandante en jefe no está disponible, y transmitirla a los submarinos sumergidos. Esa es su misión. Esa es la razón de su existencia. Y esa es la razón por la que tiene el apodo de Doomsday Plane, avión del día del juicio final. Quédate conmigo, porque ahora hay que hablar del contexto histórico de los despliegues anteriores del E-6B Mercury, porque entender cuándo ha sido desplegado antes permite evaluar la magnitud del despliegue actual sobre el Golfo Pérsico. Durante la Guerra Fría, los precursores del E-6B, los S-130Q Hércules de la misión TACAMO original, volaban patrullas rutinarias sobre el Atlántico y el Pacífico como parte de la operación continua del sistema de comunicación nuclear de EEU. Esas patrullas eran discretas, no publicadas, y parte del tejido operacional normal. No generaban noticias porque nadie en el exterior tenía la capacidad técnica de rastrearlas en tiempo real. En la era moderna, con el rastreo de vuelo civil disponible globalmente a través de plataformas como Flight Radar 24 y ADS-B Exchange, los movimientos de aeronaves militares que no han desactivado sus transpondedores son visibles para cualquier persona con acceso a Internet. Eso significa que cuando un E-6B Mercury opera sobre una zona de conflicto activo y es rastreado por analistas de fuentes abiertas OSINT, el despliegue se convierte en un evento público, aunque ninguna agencia oficial lo anuncie. Es exactamente lo que ocurrió en el Golfo Pérsico entre el 4 y el 8 de marzo de 2026. Analistas de OSINT rastrearon los vuelos, publicaron sus hallazgos y los medios de comunicación los amplificaron. Los despliegues anteriores documentados del E-6B Mercury que generaron atención pública incluyen las crisis de Ucrania con Rusia, ejercicios de alto nivel de tensión. Corea del Norte, en 2017, cuando Pyongyang realizó sus pruebas de misiles más provocadoras, los días inmediatamente posteriores al 11 de septiembre de 2001, cuando toda la cadena de mando nuclear de EEUPU fue puesta en alerta máxima. En cada uno de esos contextos, el E-6B operó como parte de la respuesta de EEU a una amenaza que los planificadores evaluaron como potencialmente capaz de afectar las líneas de mando y control del país, no como señal de que EEUPU planeaba usar armas nucleares, sino como el seguro operacional que garantiza que incluso en el peor escenario posible, la cadena de autoridad sobre las fuerzas más destructivas del planeta no se rompe. Quédate conmigo, porque ahora hay que hablar del contexto específico del despliegue en el Golfo Pérsico en marzo de 2026 y de lo que ese contexto revela sobre la evaluación de riesgo que los planificadores del Stratcom estaban realizando en ese momento. El 8 de marzo de 2026, el mismo día en que múltiples fuentes confirmaron la presencia del E-6B Mercury sobre el Golfo, otros eventos estaban ocurriendo simultáneamente. Irán había emitido su ultimátum de 4 horas sobre la infraestructura energética regional. El canciller Araghchi rechazó el alto el fuego ante las cámaras de NBC. Los depósitos de petróleo de Teherán ardían. Misiles iraníes y proyectiles de Hezbollah habían atacado Israel desde 2 frentes simultáneos la noche anterior. Circulaban, aunque no verificadas de forma independiente por fuentes oficiales, reclamaciones iraníes sobre bajas de personal militar de Emiratos Árabes Unidos en el conflicto. En ese contexto, el Stratcom,
cuya misión institucional es mantener la disuasión nuclear estratégica de EM-U y garantizar que las fuerzas nucleares estén listas para operar bajo cualquier circunstancia, incluido un ataque sobre el territorio o los activos de EEUU. Tomó la decisión de desplegar el E-6B Mercury sobre el Golfo. Esa decisión no requiere que el conflicto esté en una fase nuclear. Requiere únicamente que los planificadores evalúen que el riesgo de una escalada que pudiera afectar las cadenas de comunicación, de mando y control de EEUU ha superado el umbral que justifica activar el sistema de contingencia. Ese umbral no es el umbral del uso de armas nucleares, es un umbral mucho más bajo, el umbral de la prudencia operacional que dice que cuando hay un conflicto activo con un actor que ha demostrado capacidad de atacar activos militares de EEUU, incluyendo buques de guerra en el Golfo, la cadena de comunicaciones de las fuerzas más críticas del país no puede depender exclusivamente de los centros en tierra que podrían ser blancos. La distinción entre el umbral del E-6B y el umbral nuclear es la distinción más importante de este análisis. El despliegue del E-6B Mercury no significa que EE.U esté considerando usar armas nucleares en el conflicto con Irán. Ninguna fuente verificada ha afirmado eso. Quédate conmigo, porque ahora hay que hablar de la dimensión psicológica y estratégica del despliegue del E-6B Mercury como señal deliberada hacia Irán. Porque el hecho de que el avión sea rastreable en tiempo real por los analistas iraníes, exactamente de la misma manera que por los analistas occidentales, no es un accidente. Es parte del mensaje. Irán tiene capacidades de inteligencia electrónica y de análisis de fuentes abiertas. Sus analistas rastrean los mismos datos de vuelo disponibles públicamente que los analistas occidentales. Cuando el E-6B Mercury aparece en los radares sobre el Golfo Pérsico durante un conflicto activo con KI.UU, los planificadores militares iraníes saben exactamente qué es ese avión, qué capacidades tiene y qué significa su presencia. No necesitan interpretar. El lenguaje del E-6B Mercury es universal en el ámbito de la planificación estratégica de alto nivel. El despliegue visible del E-6B es, por tanto, también una señal de disuasión dirigida hacia Irán. La señal dice: Estados Unidos ha activado sus sistemas de contingencia de mando y control nuclear. No porque vaya a usarlos, sino porque quiere que el adversario sepa que incluso en el peor escenario que el adversario pudiera generar, la capacidad de respuesta de EEUU permanece intacta. Esa es la función de disuasión del avión en el aire, no es el arma en sí, es la demostración de que el arma nunca pierde su cadena de mando. En la lógica de la disuasión nuclear, que funciona sobre la base de que un ataque sobre E o sus aliados más cercanos produciría una respuesta devastadora garantizada, la visibilidad del E-6B sobre el Golfo es un elemento activo del mensaje disuasivo. No una escalada, no una amenaza de primer uso, sino la confirmación de que la disuasión de segundo uso, la capacidad de respuesta después de absorber un golpe inicial, permanece operacional sin importar lo que ocurra en tierra. Quédate conmigo, porque hay una última dimensión de este análisis que conecta el E-6B Mercury con la pregunta más amplia sobre el futuro del conflicto entre EE.U e Irán. El STRATCOM no despliega el E-6B Mercury por rutina en conflictos convencionales de baja intensidad. En los 11 días del conflicto con Irán, EEUR ha conducido ataques aéreos y navales extensos contra instalaciones militares, nucleares e infraestructura iraní. Ha interceptado ataques de misiles iraníes contra Israel. Ha operado grupos de combate de portaaviones en el Golfo. Ha gestionado los ataques de Hezbollah contra el norte de Israel. Nada de eso por sí solo habría justificado el despliegue del E-6B. Lo que justifica el despliegue es la combinación de factores que elevó la evaluación de riesgo del STRATCOM por encima del umbral de activación del sistema de contingencia. Esos factores incluyen la escala y precisión de los ataques de misiles iraníes contra Israel, que demostró que la capacidad de Irán de golpear objetivos a larga distancia es real y operacional. La amenaza directa contra los activos navales de EEPU en el Golfo, donde los grupos de combate de portaaviones son blancos identificables. La declaración del canciller Araghchi de continuación del combate hasta el final, lo que sugiere que Irán no está buscando una salida rápida. El ultimátum de 4 horas sobre la infraestructura energética, que elevó el espectro de una perturbación económica global que podría cambiar los cálculos de múltiples actores en direcciones difíciles de predecir. En ese contexto, el E-6B Mercury no es el anuncio de que algo grande está por venir en el sentido de una escalada nuclear. Es el anuncio de que algo grande ya está ocurriendo en el sentido de que EE.U
ha evaluado que el conflicto ha alcanzado un nivel de complejidad y riesgo que justifica mantener en el aire sus sistemas de contingencia más críticos. Es la señal de que los planificadores del más alto nivel de la cadena de mando de EU están calculando escenarios que van más allá de los que se calculan en un conflicto convencional estándar. El cable de 9 kilómetros que el E-6B arrastra sobre el Golfo Pérsico es, en ese sentido, el hilo más largo del mundo. Conecta el cielo sobre el conflicto con los submarinos sumergidos en océanos que el adversario no puede localizar, con las ojivas que nunca se usarán si la disuasión funciona correctamente, y con la promesa fundamental de la era nuclear de que mientras ese hilo exista y funcione, el escenario más peligroso posible nunca llegará, porque hay alguien al otro lado de la línea que puede responder. Esa es la función del E-6B Mercury, no el miedo, la garantía. Y en el cielo del Golfo Pérsico del 10º día del conflicto, volar en círculos con ese cable en el aire es la forma más sofisticada y más silenciosa que existe de decirle al adversario: hasta aquí llega el conflicto, porque más allá de aquí, la disuasión funciona. Comparte este video con tus contactos ahora mismo, porque entender que el E-6B Mercury no es el anuncio de una catástrofe, sino el mecanismo técnico más avanzado de prevención de catástrofes que existe, y que su presencia sobre el Golfo en estos días es simultáneamente una señal de prudencia operacional de EU. Y un mensaje de disuasión calculado hacia Irán es exactamente el tipo de análisis que convierte el ruido del conflicto en comprensión real de cómo funciona el sistema que hasta ahora ha evitado lo peor. El avión está en el aire, y eso significa que el sistema de disuasión está activo, completo y funcionando. Esta historia continúa, y cuando haya nuevos desarrollos confirmados, regresa aquí.